De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de estar con Pedro Gil Ruiz, autor de artículos varios en Libertad Digital, uno también de ellos sobre el que vamos a hablar. Muchas gracias por atendernos, Pedro. Muchas gracias a vosotros, Jorge, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, tú escribes muchas veces sobre temas que tienen que ver con la situación en esta guerra, en la Franja de Gaza. También has escrito sobre temas que son totalmente distintos, de alpinismo, etcétera, pero queríamos consultarte y ampliar lo que comentas, especialmente en el artículo de ¿Es terrorismo colaborar con Hamás? En la ONU piensan que no. Y allí pues desglosas una serie de datos y de visiones que nos suponen que las cosas no son como nos la presenta generalmente la prensa, ¿no? No, bueno, en alguna prensa. ¿Quieres que hablemos sobre ese artículo en particular? Sí, si quieres también sobre la situación general de esta guerra. Bueno, a ver, primero, yo he escrito, como tú bien dices, creo que unos 5 o 6 artículos sobre la Israel, la situación que hay en el conflicto o en la guerra con la organización terrorista Hamás, y los he escrito a partir de los ataques terroristas del 7 de octubre. Cuando surgía algún acontecimiento o alguna noticia que a mí me llamaba singularmente la atención, pues me dedicaba a intentar dar no solo mi opinión, que también, sino intentar dar datos para que el lector pues tuviese un juicio más equilibrado, que es justamente lo que no está sucediendo, por lo menos en una buena parte de los medios de comunicación en España. Y bueno, ese es el propósito, la idea, el objetivo de mis artículos, ¿no? Porque yo creo que es un asunto ya no solo de información, sino en mi caso entiendo que es una obligación moral. Es decir, no puedes dejar pasar o mirar para otro lado las cosas que se están diciendo y se están escribiendo. Entonces, insisto, para mí es una obligación moral escribir sobre lo que está sucediendo y lo injusto que se es con Israel, con el pueblo de Israel y con el gobierno de Israel. Bueno, ¿tienes algunos ejemplos que puedan orientarnos sobre cuáles son esos datos que no se dan bien o que directamente se falsean? Sí, bueno, el último artículo que he escrito, que es un poco lo que ha motivado, propiciado que estemos tú y yo hablando, es en relación a la guerra mediática que se ha producido en los últimos, yo diría, 15 días sobre referente a la distribución de la ayuda humanitaria. Y bueno, me llamó la atención que hubiese tantísima información mala, manipulada, sobre ese particular, sobre la distribución de la ayuda humanitaria. Y me puse a investigar, a indagar. La principal conclusión, que es la que he reflejado en el artículo, es que hay un objetivo por parte de Hamás de controlar la ayuda humanitaria, porque controlando la ayuda humanitaria controlas a la población. He estado indagando un poco antes de recibir vuestra llamada, y seguramente lo utilice para algún otro artículo. Es que la ruptura de la tregua que se ha producido a finales del mes de julio, de las conversaciones, que se estaban desarrollando entre Israel y la organización terrorista Hamás, uno de los motivos por los que se rompen, al menos por lo que hemos podido, lo que se puede leer, es que Hamás exigía un control más directo
sobre la ayuda humanitaria. De las tres condiciones que Hamás ponía para, digamos, continuar con las conversaciones, la primera, era la ayuda humanitaria. Porque en el momento en el que esa ONG americana, con la colaboración de las fuerzas de defensa de Israel, han organizado una distribución de la ayuda humanitaria distinta, no controlada por las organizaciones de la ONU y otro tipo de ONGs, jamás ha perdido el control, o una buena parte del control, esa ayuda humanitaria. Y a mí me ha llamado la atención, sobre todo, ya indagando un poquito eso que te digo, ¿no? El origen de esa campaña tan brutal que se está desarrollando contra Israel por el tema de la ayuda humanitaria tiene un origen, valga la redundancia, tiene un origen en las exigencias de Hamás de controlar esa ayuda humanitaria. Pues bueno, digamos, el último artículo que he escrito es lo que hace referencia, menciono un editorial de un periódico de la Autoridad Nacional Palestina, donde bueno, pues critica duramente en el editorial el comportamiento de Hamás, de una unidad especial que tiene, que si no recuerdo mal, la flecha, para castigar, asesinar y controlar la distribución de la ayuda humanitaria. Bueno, eso es, digamos, la información que yo he conseguido buscando en Internet, y que, digamos, no es una novedad, sino es una aportación distinta, ¿no? Bueno, pues, ya te digo que lo siguiente que escribiré, y es un poco aprovechando esta conversación contigo, es cómo el propósito de Hamás y el origen de esta campaña tiene ese propósito de controlar la ayuda humanitaria. Uh-huh. Bueno, pero parece que esto que tú has investigado, que tampoco es que has entrado en las bibliotecas y te has encerrado meses, está allí presente, y los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación españoles apuntan en la dirección inversa, ¿no? Bueno, los medios de comunicación españoles y los que no son españoles. Es decir, nadie hace referencia a esa información, y es una información que, como tú bien dices, yo no he tenido que... Están, como diría, están en fuentes abiertas. Si tú haces una consulta de Hamás, control, ayuda humanitaria, y a lo mejor tienes que pasar 3 o 4 pantallas en el navegador, pero te va a salir. Hombre, no te sale el periódico porque está en árabe, pero sí te sale la traducción de una de una página de una web que se dedica a traducir textos que no son asequibles para el público occidental. Yo te digo, no solamente son los medios de comunicación españoles, que por supuesto no, la inmensa mayoría, bueno, Libertad Digital sí, sino la inmensa mayoría también de los medios occidentales. Uh-huh. ¿Y esto cómo lo ves reflejado en España? Porque está bien que, como tú comentas, esto es un fenómeno que ya es muy generalizado, pero dentro del panorama español, ¿tú crees, o sea, hay todavía alguien que sepa que la autoridad palestina, por ejemplo, se está quejando y acusando a Hamás de robar y manipular esa ayuda humanitaria para obtener el poder? No, Jorge, no. Es decir, no lo hay. Porque, insisto, antes de hablar contigo, yo digo, bueno, voy a documentarme un poquito porque para que los oyentes, bien, no sea solo mi opinión. Y he estado buscando y no hay una referencia de una noticia, de un titular en Radio Televisión Española del mes de mayo aproximadamente, mayo-junio,
que menciona las críticas de la Autoridad Nacional Palestina. Pero en esto, Jorge, se produce una situación muy absurda, porque cuando el gobierno de España, últimamente el gobierno francés y también el inglés o el de la Gran Bretaña, pero vamos por concretarlo con el gobierno de España, dicen que reconocen el Estado de Israel, el Estado de Palestina. Realmente lo que están haciendo es, oiga, yo reconozco a la Autoridad Nacional Palestina, que es quien representa a esa entelequia de Estado. Pues bien, la Autoridad Nacional Palestina tiene una guerra, no sé si a muerte, pero una guerra muy dura contra Hamás. La Autoridad Nacional Palestina critica ese comportamiento de Hamás. De hecho, yo después, indagando un poco más, he encontrado alguna información. Y no hay ninguna esa contradicción de, oiga, yo estoy reconociendo a la Autoridad Nacional Palestina, pero en cambio no me hago eco como gobierno, como medios de comunicación, digamos, dependientes del gobierno, no me hago eco de esa crítica que la Autoridad Nacional Palestina hace contra los terroristas de Hamás por el control de la ayuda humanitaria. Entonces ya no solo, Jorge, es que no aparezcan los medios de comunicación, es que ni siquiera el gobierno se hace eco y menciona esa paradoja, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una sociedad, la española, o una parte de la sociedad española, muy compleja. Pero aparte, mira, hoy estamos grabando, que es jueves por la tarde, y en las últimas horas, por primera vez, la Liga Árabe, que representa a todos los países musulmanes y árabes reunidos, ha condenado justamente la invasión del 7 de octubre del 2023. O sea, lo he visto. Sí. Claro, es que parece que el mundo occidental va a contramano de lo que está sucediendo. Es decir, cuando son los propios países musulmanes, los países árabes, los que emiten una declaración de este tipo que condena lo que ha sucedido en la Franja de Gaza y lo que sigue sucediendo en la Franja de Gaza, y por ende también al grupo terrorista Hamás, que así lo califica, pues en Occidente, en los países de Europa y en Norteamérica, etcétera, pues se sigue hablando de la hambruna cuando ya han entrado las ayudas, no solamente que Israel proporciona a través de esta fundación humanitaria, sino también las ayudas también de los organismos de Naciones Unidas. Es decir, que están clamando por algo que están haciendo ellos mismos. Sí, pero a ver, yo creo que es un estigma ancestral que tiene, para su desgracia, el pueblo judío, ¿no? Porque lo que tú me estás diciendo, yo recuerdo una frase que le dijo, creo que era que fue la vicealcaldesa de Jerusalén, una señora que la entrevistó Federico Jiménez Los Santos hace, bueno, pues al poco tiempo. Flor Hassan se llama, sí. Correcto. Y la entrevistó al poco tiempo del ataque terrorista de octubre, ¿no? Y decía la señora, dice, no, si lo que va a suceder es que transcurrido un tiempo, no mucho, se va a establecer el convencimiento en la opinión pública, o se va a intentar, que la guerra la inició Israel. Y se van a olvidar de que cuál es el origen de la situación en la que estamos, ¿no? Pues, es que yo creo, Jorge, se me escapa, porque puedes decir sacar una conclusión muy ligera, ¿no? De, bueno, pues mire ustedes que los gobiernos occidentales son unos irresponsables o son unos frívolos, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber elementos de geopolítica, llámalo como quieras, que buscan que el Estado de Israel sea un Estado débil o en una situación de permanente acoso. No lo sé, se escapa mi conocimiento, ¿no? Pero lo que tú dices es una paradoja total. Es decir, hoy, además lo he visto en un comunicado, hoy la Liga Árabe efectivamente hace esas
consideraciones, esas condenas, y coincide con unas declaraciones hace 2 días del primer ministro de la Gran Bretaña diciendo que yo creo que los gobiernos democráticos europeos hay una opinión pública tan manipulada que son incapaces, no lo fueron al principio de la ofensiva o de la guerra de Israel. Lo que pasa es que, bueno, ha pasado mucho tiempo, vamos para los 2 años, y, bueno, las opiniones públicas se cansan, la manipulación de los terroristas es muy efectiva, y los gobiernos democráticos pues buscan salidas para soltar un poquito de esa presión de la opinión pública. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo es eso, que es que el conflicto llevaba para 2 años, ¿no? Y ahí el equilibrio sufre más Israel manteniendo esa situación, es una ventaja táctica para los terroristas. Bueno, a mí se me escapa eso, pero sin duda en el gobierno de Israel eso lo deben estar valorando, porque son personas como han demostrado, con bastantes más capacidades que el común de los mortales. Pues te agradecemos mucho, Pedro Gil Ruiz, que nos hayas atendido, que nos hayas dado tu visión y tu opinión sobre lo que está sucediendo. Evidentemente no depende de nosotros o de nuestras opiniones lo que vaya a suceder en esa zona, o ni siquiera en nuestra zona, en nuestro propio país. Pero es importante que se escuchen otras opiniones, otras voces, que se sepa que no toda España de forma monolítica está apoyando estas opiniones que ya han conquistado no solamente una facción del gobierno de izquierda como es Sumar, sino que hoy en día ya se han convertido en el discurso natural y aceptado del propio presidente del gobierno, llamando genocidio a lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Sí, porque es un inmoral, Jorge. O sea, y te repito lo que, perdona, quería decirlo antes de despedirnos, te repito lo que decía al principio, ¿no? Para mí era una exigencia y una exigencia de moral escribir estas cosas. O sea, no es solo informar, sino es cumplir con una obligación moral con el pueblo de Israel y con el Estado de Israel. Y muchas gracias por haberme llamado. Muchas gracias a ti, no solamente por habernos atendido, sino también por haber reivindicado este tipo de situaciones. Hasta un próximo contacto. Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Muchas gracias a vosotros.